El Señor Jesucristo bendiga su vida en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos adelante en victoria en el nombre de Jesús, sabiendo que el Señor Jesucristo nos ha dado toda la armadura para poder seguir adelante. En esta mañana, mi querido hermano, iglesia, pueblo que me está escuchando, quiero compartirte un mensaje de parte del Altísimo Dios. En estos momentos tan difíciles, en estos momentos donde la humanidad está atravesando situaciones muy difíciles, por un lado la pandemia, muchos están muriendo día a día, segundo a segundo, minuto a segundo. Unos partirán con Jesucristo en su corazón, otros quizá no. Por otro lado, la economía está descendiendo muy velozmente. Existe falta de empleo, existe falta de dinero. Entonces la situación es muy difícil. Por otro lado, la corrupción avanza a pasos agigantados. Podemos ver en los noticieros cómo la corrupción avanza a nivel de gobierno, a nivel de ministerios. Es una corrupción como que estuviesen en una carrera para ver cuál es el organismo que comete los más grandes atropellos hacia la humanidad, y se puede ver cómo existen muchas denuncias de robos, fraudes en estos momentos complicados y difíciles para cada nación. El Señor prácticamente me ha mostrado un camino que la iglesia la debe tomar en estos momentos. Es el camino de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios, gloria a Dios. Después de los evangelios, después de la vida de Jesucristo hace 2000 años, la vida, sus obras, sus milagros, después de haber ofrendado su vida, después de haber resucitado al tercer día, después de haberse aparecido a muchos discípulos a la vez y nuevamente haberles explicado algunos puntos muy importantes, prácticamente toda la responsabilidad recayó en la iglesia de Jesucristo de ese entonces, y ahora está recayendo toda la responsabilidad en la iglesia que se encuentra en la faz de la tierra. Entonces, en persona, en vivo, en directo podríamos decir, una orden directa de parte de el Rey de Reyes, Señor de Señores, el sumo sacerdote Jesucristo, dada a la iglesia hace 2000 años, que lo vamos a leer ya mismo en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Dice así, voy a abreviar un poquito, por favor, usted léalo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El Señor quiere que nos enrumbemos en esta manera de vivir, en esta nueva manera de vivir. Dice, el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es una orden que el Señor les dio en ese tiempo a los discípulos, a los apóstoles. En este tiempo el Señor nos está dando la orden a cada uno de nosotros. Ciertamente Juan bautizó con agua hace 2000 años, preparando el camino de Jesucristo, que venía más luego. Gloria a Dios. Lamentablemente el tiempo de Juan culminó. Todos sabemos la forma como él prácticamente falleció, dando a entender de que él no era y no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. En el tiempo de Juan estaba en vigencia el bautismo en agua, pero ahora en este tiempo, estando presente Jesucristo, porque Él ha resucitado, Él no está muerto, Él está vivo y glorioso en todos los que le hemos recibido. Entonces la orden para este tiempo es de que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y busquemos esta promesa en una forma personal.
Gloria a Dios. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver qué hicieron los discípulos de ese entonces. Pasamos al versículo 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver aquí que prácticamente los discípulos obedecieron la orden, el mandato del Señor. Y aquí están todos juntos en este lugar, orando y clamando al Señor por la promesa que Él mismo había prometido. Gloria a Dios. Esto es lo que debe hacer la iglesia ahora en este tiempo, lo que debemos hacer cada uno de nosotros con urgencia. Luego pasamos al capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor cumplió su palabra, así como el Señor ha cumplido todas sus promesas con cada uno de nosotros. En una parte dice que si nosotros siendo malos, nosotros los papás, los padres siendo malos, siendo pecadores, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, santo, no nos dará el Espíritu Santo si lo pedimos. Entonces, lo que quiero en esta hora, en esta mañana, recalcar, poner énfasis, es que prácticamente el Señor nos está instando a que nos llenemos de su presencia, que busquemos el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y en esa condición nos mantengamos y sigamos adelante luchando, echando mano de la vida eterna. Porque las armas que el Señor nos ha dado no son carnales, no son físicas, sino son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de principados, de potestades, de los gobernadores que prácticamente están gobernando en este mundo. Gobernadores de las tinieblas están gobernando este mundo. Gloria a Dios. Esto que está sucediendo no es cualquier cosa. Es un ataque del enemigo. Satanás ha declarado la guerra a la iglesia del Señor, y nosotros no podemos permanecer cruzados de brazos sabiendo que el Señor nos ha dado toda su armadura. Tomemos la armadura que el Señor nos ha dado. Llenémonos de su presencia, fortalezcámonos en el poder de su fuerza, en el poder del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos cómo los apóstoles obedecieron al Señor, y el Señor cumplió su promesa. De aquí en adelante, a partir de estos versículos, de estos capítulos, Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, que me gustaría que usted lo lea completo,
vamos a ver la poderosa mano del Señor obrando en ese entonces, y ahora en este tiempo vamos a ver cómo la poderosa mano del Señor seguirá obrando. Así como sobreabunda el pecado, también debe de sobreabundar la gracia del Señor, el poder de Dios en su iglesia, en sus discípulos, en sus apóstoles, en sus ministros. Gloria a Dios. Estamos viendo y vamos a ver un gran avivamiento, como muchas vidas se van a acercar a Jesucristo, van a rendir sus vidas. Vamos a ver como personas, como hermanos, sin ningún tipo de temor, van a compartir lo que el Señor nos ha dado por gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llenémonos, mis santos hermanos, de la presencia del Señor. Hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Gloria a Dios. Veamos un poquito, una vez que la iglesia de ese entonces fue llena del Espíritu Santo, veamos un poquito más qué pasó en ese estado espiritual. Dice la vida de los primeros cristianos. Estamos en el capítulo 2, verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Eso es lo que estamos queriendo, que el temor de Dios abunde en nuestros corazones. Que el temor de Dios logre llevar a las vidas a los pies de Jesucristo. Que cuando escuchen la palabra del Evangelio del Señor, eso les conmueva a obedecer, a seguir los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor no ha cambiado, mis queridos hermanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que el Señor se manifestó hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años. El Señor lo hará en este tiempo si su iglesia se doblega, se humilla a los pies de Jesucristo y confiesa que Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Nosotros únicamente somos siervos y siervos inútiles, que lo que debemos de hacer, eso estamos haciendo. Repito una vez más, la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Él quiere utilizar a la iglesia en este tiempo, quiere utilizar tu vida, mi vida, este vaso de barro para manifestar su gloria a la humanidad perdida. Gloria a Dios. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren qué tremenda obra. Prácticamente el Señor hizo una obra tan grande de que prácticamente cada uno ya no tenía como propias sus propiedades, sino que si había gran abundancia, lo vendían y compartían con los que tenían necesidad. Lo que no está ocurriendo ahora, mi querido hermano, donde los gobernantes, los políticos, los de más arriba, se están llenando los bolsillos no con uno, con 10, con 20, con 100, con $1000. Se están llenando con millones de dólares y dejando al más pobre totalmente desprotegido. La corrupción ha escalado a niveles alarmantes a nivel mundial. No es ahora solo la pandemia, no son los terremotos, no son los huracanes, no son ¿cómo se llama esto? Estas plagas de langostas que están invadiendo el mundo, moscas gigantes que nunca se había visto,
sino a esto tenemos que sumarle también la corrupción que está prácticamente escalando a niveles exorbitantes. Entonces, mis queridos hermanos, llegó la hora de despertarnos, de dejar la religiosidad, la rutina, el costumbrismo, la monotonía. Ya no debemos jugar a la iglesia. El tiempo nos ha alcanzado. Son tiempos del fin. Acerquémonos al Señor Jesús. El Señor está haciendo y seguirá haciendo cosas muy maravillosas. Miren lo que está pasando aquí. Gloria a Dios. Miren lo que está pasando aquí, mis queridos hermanos. Tenían en común todas las cosas. El verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Muchos hacen unos sacrificios tan enormes por aquí, por allá, queriendo salvar una alma, y muchas veces sin conseguir buenos resultados. El Señor lo único que pide es que nos volvamos a Él de corazón, que le adoremos, que le alabemos, que le busquemos, que obedezcamos su palabra, y el Señor hace el resto. Miren lo que está pasando aquí. Estos discípulos desde el principio obedecieron la palabra del Señor, y el Señor añade a la iglesia los que deben de ser salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y así podemos seguir leyendo. Quiero terminar con este capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Repito, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y había una hora separada, segregada, y nadie la podía cambiar, nadie la podía tocar, que es la hora 9, la hora de la oración. Y esto no era solo un día, era de todos los días. Y ahora nosotros hemos puesto en nuestras congregaciones de los 7 días a la semana un día de oración, y eso 1 o 2 horas máximo. El Señor quiere en esta hora que realmente nos dediquemos a los negocios de Él, a hacer su voluntad. Gloria a Dios. Y así podemos continuar con la lectura en el capítulo 4, 5, y vamos a ver cómo la obra del Señor se movía en ese entonces y se seguirá moviendo ahora en estos tiempos si nosotros hacemos su voluntad. Gloria a Dios. Muchas obras maravillosas el Señor hizo en ese entonces y el Señor quiere continuar haciendo ahora en este tiempo. Gloria a Dios. Y así podemos seguir leyendo y leyendo hasta que llegamos a la parte final, Hechos 28, capítulo final, donde dice: y Pablo permaneció, estamos en el capítulo 28 de Hechos, verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. Esta es la obra del Señor que quiere para cada uno de nosotros. Sin impedimento, con toda libertad, llenos de la gloria del Señor, de la presencia del Espíritu Santo. Aquí vemos que el escritor finaliza este libro de los Hechos con estos 2 versículos, y prácticamente no hay una salutación final, queriendo esto decir de que los hechos de los apóstoles continúan, no se ha cerrado, sigue en vigencia. El Señor sigue obrando en ese tiempo por medio de estos discípulos, de estos apóstoles, y ahora es por medio de usted y por medio de mi persona, por medio de la iglesia en su
en su pueblo, en su nación. Esto debe continuar, esto no debe terminar. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo, ahora, hoy y mañana y siempre. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor me ha mostrado y hoy lo he querido compartir, de que la iglesia del Señor no se debe detener. La iglesia del Señor debe llenarse con más urgencia en estos momentos finales. Debe llenarse, debe buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. No nos volvamos a los rudimentos que nunca pudieron ni podrán hacer perfecto al hombre. Me refiero a ritos, ceremonias, bautismos en agua, sacrificios de animales. No, mis queridos hermanos, el Señor quiere algo más. La ofrenda que el Señor quiere en este tiempo, que la presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable, es todo tu ser, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el sacrificio que ahora quiere Dios, que lo presentemos delante de Él. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 100%, para que el Señor lo llene de su presencia. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, sigamos adelante, llenémonos del Señor. Gloria a Dios.